Estamos con Elisa Trota, quien acaba de llegar a este centro de residentes venezolanos. Ella es una referente, aparte también fue embajadora venezolana en Argentina. Bueno, se te ve en la expresión, ¿no? La felicidad por esta noticia. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que con muy pocas horas de sueño, estamos desde las 2 de la mañana atentos a lo que viene sucediendo en Venezuela y por supuesto con esta noticia tan importante de que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron agarrados como lo que son dos delincuentes, dos narcoterroristas, los jefes de una banda criminal que han estado usurpando el poder durante tanto tiempo en Venezuela y que pareciera que finalmente nos estamos acercando a la finalización de la pesadilla que hemos tenido que vivir durante 26 años los venezolanos. Eduardo te está escuchando, Elisa. ¿Qué tal, Elisa? Eduardo Bataglia, aquí en A24. Gracias por tu tiempo. Bueno, en primer lugar, muchos ya empiezan a definir como que esto es la apertura de una puerta hacia la libertad de Venezuela. Así es, Eduardo, así lo vivimos, así lo sentimos, así nos abrazamos esta madrugada cuando empezamos a ver lo que sucedía y cuando leímos el mensaje del presidente Donald Trump. Y así, básicamente, agradecemos a todos los líderes mundiales que se han sabido posicionar desde siempre y hoy más que nunca con la verdadera libertad, con el verdadero cambio necesario para que nuestras naciones puedan vivir en paz, como lo hizo de hecho el presidente Javier Milei, que ha tenido una posición categórica, coherente y fuerte durante todo este tiempo en relación a la necesidad urgente de libertad en nuestro país. ¿Y cómo considerás las expresiones, los posteos de líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, que recientemente lo compartíamos al aire, ya vamos a poner el posteo en pantalla, condena la incursión de los Estados Unidos, pero no así los excesos en relación a los derechos humanos en Venezuela durante este último tiempo? La verdad es que no nos sorprende, el hecho de que no nos sorprenda no significa que no nos deje de doler que el mundo democrático todavía necesite crear espejismos como la izquierda y la derecha o crear enemigos ficticios para mantenerse en el poder. Es el caso del presidente Lula da Silva, también es el caso del Partido Justicialista, quien acaba de tuitear en contra de lo sucedido hoy en Venezuela, cuando en pocas o en ninguna oportunidad los hemos visto expresarse en relación a las violaciones de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad, al secuestro y la desaparición no solo de venezolanos, sino de compatriotas, como es el caso de Nahuel Gallo. Y en este momento me atrevo a decir que los venezolanos decidimos quedarnos con quienes están de nuestro lado. Decidimos quedarnos con quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, quienes tal vez nos han acompañado de manera más reciente, pero que entienden que lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que Maduro y su régimen se vayan. Y no porque lo elija o lo decida ningún mandatario extranjero, sino es porque lo que elegimos nosotros mismos el 28 de julio del año 2024 y porque además los que todavía pretenden mantenerse la fuerza en el poder ponen en riesgo a toda la región. ¿Qué viene a partir de ahora? ¿Cómo imaginás el tiempo que se inaugura desde lo que ocurrió en la madrugada de hoy? Esperamos que haya sobre todo inicialmente una aclaratoria de cuál es la situación. Sabemos que el presidente Donald Trump va a dar una rueda de prensa en las próximas horas. Esperamos, por supuesto, y para nosotros es fundamental el mensaje de María Corina Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia para entender justamente cómo puede configurarse esa transición
y sobre todo para poder ver nuevamente esta imagen con la que tanto hemos fantaseado y soñado, que es de que nuestro presidente pueda tomar el poder y así comenzar la transición democrática en el país. Elisa, ¿cómo fue despertar y enterarte de la noticia? Si nos querés contar cómo te enteraste, de qué medios y cuáles fueron las repercusiones inmediatas de venezolanos que viven aquí o en el exterior. Mira, la verdad es que nuevamente nosotros estamos despiertos desde las 2, 3 de la mañana cuando comenzaron los bombardeos en Caracas. Nos avisamos entre los amigos, evidentemente. Todos los venezolanos alrededor del mundo hemos estado esperando esta llamada por años y años, y especialmente en las últimas semanas. Y finalmente yo estaba dormida, hacía pocas horas que estaba durmiendo, sonó el teléfono y me desperté con la noticia de que algo estaba pasando en Venezuela, de que estaban bombardeando. Eso, como les digo, fue a las 3 de la mañana. Desde ese momento no volvimos a dormir, íbamos monitoreando, llamando a nuestros familiares, a nuestros amigos, para primero saber si estaban bien, saber sus reacciones. Muchos de ellos también se empezaron a comunicar porque sentían lo que estaba pasando directamente, escuchaban las detonaciones o tal vez sentían temblar sus casas o sus edificios. Todo el mundo con mucha emoción, con mucha expectativa, y así poco a poco a lo largo y a lo ancho del mundo, porque recordemos que los venezolanos estamos absolutamente en cada rincón del mundo, porque somos la diáspora más grande, la crisis humanitaria, la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo. Nos fuimos conectando con tantas y tantas personas, comentando hasta que finalmente leímos ese mensaje de la red social del presidente Donald Trump, donde anunciaba que habían sido capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores. Y bueno, la verdad es que en lo personal todavía me cuesta creerlo, pero creo que la sonrisa de los que estamos aquí habla por sí sola. Elisa, ¿tenés información sobre la situación de la oposición que está en Venezuela? Bueno, conocemos lo de Machado, conocemos Urrutia, pero la situación de la oposición en Venezuela, que es menos visible, pero que bueno, que me parece que está en una situación también de mucha tensión, teniendo en cuenta una posible reacción del ejército, del régimen frente a este ataque de Estados Unidos, ¿no? Sí, aquí nuestra primera preocupación tiene que ver inicialmente con los presos políticos. Claro. De hecho, hace algunos días denunció, entre otras personas, María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, las amenazas que habían sufrido los presos políticos y los presos extranjeros por parte de los directores de las cárceles en las que se encuentran, diciendo que si Estados Unidos hacía algo, ellos iban a matarlo. Para nosotros en este momento la prioridad son los presos políticos, y la oposición venezolana que todavía está en el territorio, sabemos y esperamos, la mayoría está a resguardo, está en la clandestinidad. Es la única manera de mantenerse en Venezuela. La oposición venezolana hoy lamentablemente está presa, está en el exilio, ha sido asesinada o está en la clandestinidad. ¿Qué no terminamos de dimensionar aquellos que vivimos fuera de Venezuela, en nuestro caso como argentinos, de lo que ha pasado todo este tiempo en Venezuela en cuanto a los padecimientos por violaciones a los derechos humanos, padecimientos económicos, situaciones verdaderamente límites, ¿no? ¿Cómo ha soportado tanto tiempo el pueblo allí? Hemos soportado por la fortaleza de la esperanza, por la resiliencia, porque las grandes tragedias de la historia han habido sobrevivientes que no se sabe cómo han soportado, y han soportado justamente por la fuerza del espíritu, por la esperanza de ver la luz al final del túnel, de imaginar que este día alguna vez iba a llegar. Hemos soportado miles y miles de ejecuciones extrajudiciales, miles de desapariciones forzadas, cientos de centros de torturas clandestinos, millones de familias separadas, hijos despidiéndose de sus madres sin saber si los van a poder volver a ver, padres despidiéndose de sus hijos y teniendo nietos que nunca conocerán. Hemos soportado
ver los testimonios de la gente desnutrida en uno de los países más ricos del mundo. Hemos soportado ver los testimonios de los expresos políticos, quienes han sido torturados de las maneras más horribles y que ha sido documentado ante la Corte Penal Internacional que está investigando estos crímenes de lesa humanidad. Y hemos soportado, entre otras cosas, la indiferencia de gran parte del mundo. Y sin embargo, ni un solo día de nuestras vidas hemos decidido bajar los brazos, hemos decidido bajar la voz, ni hemos decidido que aquellos que son partícipes, incluso pasivos, por no hacerse eco de la denuncia, nos ganen. Nosotros insistimos e insistiremos, incluso después del restablecimiento de la democracia, en la necesidad de justicia y de que no haya olvido, de poder llevar a los culpables a la justicia y de que de alguna manera las víctimas tengan reparación. Elisa, ¿puedo tomar 2 minutos más de tu tiempo? Está sumándose a 24 Mauro Andrioli, del equipo de María Corina Machado, y me gustaría que lo escucharas también. ¿Qué tal, Mauro? Eduardo Bataglia te saluda. Hola, Eduardo, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien. ¿En qué lugar te encontrás? Excelente, en este momento estoy en la Argentina, yo soy oriundo de la ciudad de La Plata, así que me encuentro en mi casa el día de hoy. Bueno, te está escuchando Elisa Trota, está charlando hace algunos minutos con nosotros. ¿Cómo definís este momento, Mauro? Yo creo que es un momento único, un saludo a todos por allá que los vengo escuchando hace un rato. A mí me tocó la oportunidad de estar en el Premio Nobel de la Paz en Oslo, invitado por María Corina y su equipo, encabezado por Adriana Flores, quien es la representante de 20 Venezuela aquí en Argentina, y ha sido para mí el mayor de los orgullos. Y vivo hoy lo mismo que viví en ese momento, esa exaltación, esa emoción, ese fervor por ver algo que muchos habían estado esperando por tanto tiempo. Ahora la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Pero lo siento muy emocionado. Hoy hablaba con un gran amigo y aprovecho para saludarlos, Arturo García Colmenares y Lucas Machiavelli. Arturo es venezolano y se escapó y vivió lo peor de la dictadura de Maduro. Hace 9 años que no ve a su mamá, fue secuestrado, fue golpeado, vivió realmente cosas muy feas y me ha tocado estar con personas que han escapado del helicoide. Y te toca tan de cerca como argentino, te toca pero tan de cerca. En Oslo yo tenía una escarapela y te abrazaban y te decían gracias a la Argentina que nos recibió tan bien, que hacen parte de nuestra lucha de ustedes. Gracias por habernos recibido a tantos venezolanos con tanto cariño. Fue realmente mágico. Cuesta expresarlo con palabras. Y hoy fue una noche donde los que estábamos despiertos no podemos volver a dormir y con una precisión casi quirúrgica se confirma, bueno, que Maduro fue extraído de Venezuela. Ahora es lo que viene, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos preguntábamos recién y se lo transmitíamos a Elisa. Sin dudas, personas con el valor de Elisa Trota son las que llevaron a este momento, parece, ¿no? Llevaron a un momento de quiebre y de algo nuevo que está por venir. ¿Podés saludarla, Mauro, a Elisa? Hola, Elisa, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Gracias. Hola, Mauro, por todo qué bueno lo que saludarte, qué hacen. importante escucharte. Quiero A ti, mandarle un saludo por el también a todo el acompañamiento equipo. siempre. A ver, Elisa. Por el acompañamiento siempre de ti, de todos los argentinos, lo decía anteriormente, de los periodistas, de la dirigencia, muy especialmente del presidente Milei, que además hoy fue uno de los primeros líderes en pronunciarse a favor de la libertad de nuestro país. La verdad es que, como lo decía Mauro, este es un día histórico. Este es el comienzo de la caída de nuestro muro de Berlín. Mauro. Es una frase tan descriptiva, es la caída del muro de Berlín del siglo XXI y vivida como nunca desde Latinoamérica, desde cerca. A mí lo que me sorprende es la difícil decisión que tiene María Corina
con el placer de haberla podido conocer. Es una persona muy humilde, al igual que su hija, y que siente mucho a sus seguidores, ¿no? Y me imagino en esto de tener la decisión de si salir a las calles o cómo proceder, por no querer derramar sangre, de la gente que la acompañó todo este tiempo. Mauro, ¿conocés si María Corina Machado se va a expresar en los próximos minutos, en las próximas horas? Posiblemente se va a expresar en las próximas horas. Vuelvo a lo mismo de que se está definiendo qué postura van a tomar, porque hay muchas vidas en juego. Recordemos que el pueblo de Venezuela es un pueblo que está desarmado, donde estratégicamente la narcodictadura le fue quitando armamento a los civiles para que no tengan capacidad de responder. Entonces, en las últimas movilizaciones es todo a puño limpio, corazón, palos y piedras. Entonces es algo, no es una decisión fácil a tomar. Creo que ha sido de gran ayuda esta efervescencia que genera este momento, pero toca lo más difícil. O y sea, a todo su equipo, es momento, y sí. quiero trasladarle la pregunta a ambos, es momento de ser muy medidos, muy serenos, porque hay un pueblo que sufre y que está sometido allí en Venezuela, ¿no? Que quizás desde hace mucho tiempo quisiera decir otra cosa, pero no lo está pudiendo hacer, Elisa, ¿no? Yo creo que es un momento de ser medidos, de ser serenos, pero también de ser genuinos. Los venezolanos nos merecemos esto, nos merecemos la celebración, nos merecemos los abrazos, nos merecemos la esperanza. Y yo creo que esa es la combinación que justamente una líder como María Corina Machado nos ha la enseñanza que siempre nos ha dejado. Estamos en un momento en donde aún hay algunas cosas fundamentales a definirse, pero que no podemos dejar de lado la emoción que sentimos de estar cada vez más cerca. Mauro. No puedo expresar en palabras propias lo que corresponde a un pueblo que llora a los pies de su bandera, pero sí considero que merecen ser felices. Y uno va a apoyar desde aquí la decisión que tome el pueblo venezolano, porque no es una decisión que a mí me corresponde, es una decisión que les corresponde a ellos porque se juegan la sangre, la vida, su tierra y su patria. Pero sí muy orgulloso de ver este cambio, de ver esta proyección que se da y que vuelven a tener esperanza. Es lo mismo que se vivía en Oslo, esa luz de esperanza que los abrazaba y abrazaba a todos los presentes, hoy vuelve a estar entre nosotros y bueno, que ojalá se les dé esta oportunidad. Nosotros vamos a estar trabajando para la reconstrucción cuando venga a Venezuela. Yo soy un empresario, trabajo para una empresa tecnológica y junto a Charles Hoskinson vamos a trabajar para la reconstrucción el día de mañana en toda la parte tecnológica de Venezuela, si Dios quiere. Elisa, pensando en tus dos hijos, ¿qué Venezuela querés? ¿Una Venezuela que vuelva a determinado momento de la historia o una Venezuela diferente, que abra un nuevo capítulo? Definitivamente estamos abriendo un nuevo capítulo, con lo que supimos ser, con esa Venezuela democrática y próspera, pero también con el aprendizaje de todos estos años de exilio, de todos estos años de diáspora, de todos estos años de sufrimiento, de todos estos años de entender la importancia de las instituciones y de hacerlas valer. Así que la Venezuela que vamos a construir para mis hijos, para los hijos de todo, para todos los extranjeros que nos quieran acompañar, como es el caso de Mauro, como es el caso de tanta gente, va a ser una Venezuela de futuro en donde bajo ningún concepto vamos nuevamente a caer en el error de dar por sentada la libertad y la democracia. Sí. Vamos a sentar las bases para defenderla siempre y para poder hacer una Venezuela próspera para todos. En una jornada histórica como esta, empezando a ver y a tomar contacto con lo que los distintos líderes del mundo van expresando a través de redes sociales, lo que sucedía en Chile que mostrábamos recién, ¿no? Que la gente ya empieza a ganar las calles, los venezolanos quieren expresarse y quieren que el mundo vaya viendo cómo viven estas horas y qué están sintiendo. Mientras tanto, Telesur muestra lo siguiente: compartimos lo que en vivo está pasando en este momento con una cobertura que enseguida le voy a preguntar a ambos, a Elisa y a Mauro, cómo definirían la cobertura
de Telesur, no solamente de este hecho, sino de lo que viene ocurriendo en los últimos años. A ver. La Organización de Naciones Unidas no está cumpliendo su papel, que ya ha sido denunciado no solamente por organismos internacionales, sino también por el mismo presidente Nicolás Maduro, que el día de hoy ha sido raptado, ha sido secuestrado y no ha habido un pronunciamiento oficial de la Organización de las Naciones Unidas calificando Bueno, vale por esto que supuesto, acabamos como de escuchar, secuestro un periodista a una que está en la autoridad calle importante con un grupo para de el pueblo venezolanos allí venezolano. reunidos, Es justamente habla la de indignación que, por captura, ejemplo, de tenemos secuestro acá, y que de nos, la sigue inacción, si se expresando la quiere, gente su nombre. de parte de Naciones Unidas. Te escucho, Elisa, primero. Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y comunera. Sí, la verdad es que si no fuese una tragedia lo que vive en Venezuela, escuchar a esta periodista resultaría incluso gracioso. Una burla para los venezolanos y para los ciudadanos de todas partes del mundo que lo escuchan hasta a través de este canal, que es una extensión del discurso oficialista del régimen de Maduro. Hablar de invasión, hablar de extracción, hacer un llamamiento a los organismos internacionales, los cuales ellos siempre han burlado, han irrespetado, y que son esos organismos además que los han denunciado como criminales de lesa humanidad, resulta nuevamente un insulto. Yo creo que esto, entre otras cosas, lo que hace es demostrar la debilidad que hoy siente el régimen, haciendo un llamado a la comunidad internacional, que sabe perfectamente que más allá de sus aliados, esos aliados tiránicos como es Rusia, como es Irán, como es China, como es Corea del Norte, no va a recibir incluso de ellos un mayor apoyo que no sea solo en palabras. Mauro. Yo comparto, se nota que es un script, es decir, está completamente guionado. Son las mismas palabras que dijo Diosdado cuando salió a anunciar el ataque y están recriminándole a la comunidad internacional cuando se encargaron de defenestrarlos. Incluso la comunidad internacional está muy enojado. Y se entiende la desesperación porque cuando se sepa los juicios de lesa humanidad, que recordemos que por los juicios de Nuremberg y también por lo que fue el juicio a las juntas en Argentina, no proscriben, estas personas van a tener que pagar por lo que hicieron. Cuando se sepa lo que está pasando en el helicoide, que son como el tamaño de 2 o 3 ESMAs, y en los mismos métodos de tortura, incluso nuevos métodos de tortura, no van a tener dónde esconderse o esconderse bajo las piedras. Entonces están usando todo este aparato, todo este armamento chavista para poder, de forma guionada, intentar cambiar la narrativa que quieren imponer, ¿no? La versión de la historia que quieren imponer, que les está saliendo pésimo. Hace no tanto Nicolás Maduro salía diciendo en el balcón: venga por mí, cobarde, aquí lo espero en Miraflores. Y ahora, por favor, los organismos internacionales. Es súper delicado. Y vuelvo, y es muy importante decirlo, mandarle un saludo al equipo de María Corina que está en las trincheras, como Pedro Churru y Magalí Meda y Adriana Flores, que están llevando todas estas cosas a cabo y van a tener los próximos desafíos complejos que se vienen. ¿Cuál fue la última vez que te has comunicado con María Corina Machado, Mauro? No, María Corina tiene un círculo muy reservado, no es tan fácil contactar con ella y fue en Oslo. Con el equipo mantengo una conexión constante, incluso estuvimos hasta hace poco en las fiestas haciendo el momento de cierre de fin de año del partido. Ajá, es decir, periódicamente hay comunicación del equipo transmitiéndote cómo se encuentra María Corina Machado y cuáles serían las acciones, ¿no? A partir de ahora. Exactamente, el equipo de Vente Venezuela tiene coordinación a través de todo el mundo y de toda Latinoamérica. Y otra cosa que a mí me sorprendió de María Corina, tengo dos anécdotas muy lindas que para mí demuestran su humildad, y yo he tenido la oportunidad de lidiar mucho con el sector político y nunca lo he visto. La primera es, estaban todos los líderes mundiales y ella baja y dice: espérenme por favor un ratito que quiero sacarme una foto con la gente de mi partido, con mi equipo, de todo el mundo que no los veo hace años. Eso fue mágico. Y después, cuando yo estaba hablando personalmente, en un momento dice: mi cartera, ¿dónde está mi cartera? En la política tradicional saben que tienen un equipo que le lleva siempre la cartera, y ella, en esa humildad de tantos meses sin haber visto a la gente, de estar despierta, alerta todo el tiempo, estaba desesperada porque decía: tengo los regalos que me hizo la gente, mis cosas. Bien. Elisa, vuelvo a tus hijos. ¿Qué edades tienen? 4 y 3 años.
¿Qué imaginás que te van a preguntar cuando logren ver todo lo que pasó en Venezuela en estos últimos años? ¿Y qué Venezuela imaginás para ellos? Nuevamente, esa Venezuela de familia, de poder visitar a su familia, de poder ir a visitar a su abuela y que no solo tenga que ser su abuela la que los visita, de poder conocer al resto, de poder ir a las playas, de poder ver la reconstrucción de un país que también es suyo, porque ellos nacieron en Argentina, como mi papá nació en Argentina y yo soy venezolana y también siempre este país fue mío. Y para mí Venezuela también es su país, es su segunda patria, que puedan disfrutarla, tal vez de una manera distinta a la que yo lo hice, pero que puedan disfrutarla, sentirla, trabajarla y defenderla. Elisa, gracias por haber hablado con nosotros aquí en A24. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos, Mauro, toda la audiencia, gracias por acompañarnos, gracias por sentir esta lucha y esta batalla como propia, y Dios quiera que muy pronto estemos bailando frente al obelisco, celebrando la libertad Muy bien, completa de Venezuela. Y se acerca quizás ese momento. Gracias. Gracias, Elisa. Ale, te pido que busquemos otras voces de allí, más testimonios. Mientras tanto, te saludo, Mauro, y te agradezco este tiempo con Vivo el Sábado de A24. Muchísimas gracias a todo el equipo. Simplemente decirles que si ven a un venezolano, denle un abrazo grande. Es para ellos un momento único y todos tenemos amigos en estos últimos años que hemos conocido. Así que simplemente felicidades, un fuerte abrazo. Si tienen un vecino, tóquenle la puerta, por lo que están viviendo es maravilloso. Son 30 años de un régimen que para ellos, al menos hoy, vuelven a tener esperanza como nunca antes. Sí. Muchas gracias. Y en un día en el que vemos muchas sonrisas, ¿no? En cuanto venezolano veamos en estas horas, entendamos también alguna lágrima que se pueda caer por ahí, ¿no? Totalmente. Bien. Gracias, Mauro. Hasta la próxima.